Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy, 18 de octubre de 2020, vamos a meditar primeramente en el libro de los Jueces. Estamos recorriendo los temas del mes de la Reforma, que después los haremos llegar. Así que les invitamos desde donde están ustedes, se unan con nosotros en la adoración al Señor. Abramos nuestros himnarios y cantemos el estribillo número 51, porque tú eres bueno. 51. Porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 14, versículos 11 al 20. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre.
y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Himno 340, más cerca cada día. 340. Más cerca cada día de Jesús yo quiero estar, de mi alma ser sublime, anhelado y cardeal. Aurora coruscante con fulgores mil y mil, que al paso de los años es más grato para mí. Jamás podrá contarse de Cristo la mitad, y aún en plena gloria referirse no podrá. Hallándome perdido con su gloria me acercó, y todos mis anhelos desde entonces él llenó. Cual lirio de los valles, cual estrella matinal, derrama luz, fragancias y su gracia celestial. Jamás podrá contarse de Cristo la mitad, y aún en plena gloria referirse no podrá. Si estoy cansado y triste, me consuela con su amor, me estrecha con su diestra cuando viene el tentador. Yo sé que por mis culpas en la cruz quiso morir, y al paso de los años es más grato para mí. Jamás podrá contarse de Cristo la mitad, y aún en plena gloria referirse no podrá. Cuando leemos las páginas de las Escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento, vemos que en periodos de gran trascendencia en la historia de Israel, Dios llamó a hombres de destacada altura espiritual para conducir a su nación conforme a su voluntad y promover la visión de su destino como el pueblo elegido. Tal es el caso de los jueces, caudillos que se levantaron ante la opresión de sus enemigos para dar libertad a Israel en el nombre de Dios. Y seguimos estudiando la historia de aquel gran héroe de Israel, Sansón. El lado negativo de su vida, sus equivocaciones, sus desaciertos, sus conflictos o dificultades. Sansón, el gran héroe de Israel, sus desaciertos, y que ya en la meditación anterior vimos algunos desaciertos, 3 desaciertos de Sansón. Y hoy vamos a seguir con este tema. Así que dice la Biblia en el versículo 12 en adelante, versículos 12 al 17 y también el versículo 19. Es una lectura un poco larga, así que le invito a que usted lea versículos 12 al 17 y también el versículo 19. Pero aquí vemos entonces otro desacierto de Sansón. Jugar con los dones que Dios le dio. Jugar con los dones que Dios le dio. En versículos anteriores vemos que cuando Sansón caminaba solo hacia Timnat, le apareció un león rugiente, el rey de la selva, y entonces dice el Espíritu de Jehová vino sobre él, en el versículo 6, para darle fuerza, fe y así despedazar al león como si se tratara de una cabra. Esto le demostró lo que podía hacer
con los filisteos si dependía del poder de Dios. Así estaba descubriendo su llamamiento como futuro caudillo de Israel contra sus enemigos, los filisteos, y su poder lo guardó como un secreto. Ni a sus padres les dijo de su fuerza en el Señor. Posteriormente, al volver a Timnat, pasó por el mismo camino para ver qué había pasado con el cuerpo muerto del león, y descubrió que no se había descompuesto, se había secado en el sol, y un enjambre de abejas, dice, había hecho su nido en él y producido miel. La Biblia dice que Sansón tomó un poco de la miel y comió de ella. También dio algo a sus padres, sin contarles dónde la había encontrado, en los versículos 8 y 9. Y sobre este hecho del poder de Dios, presentó su enigma a los 30 jóvenes filisteos que estaban con él en su boda. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Se dice que las adivinanzas, los enigmas, eran un juego muy popular en el antiguo Israel. Cuando la reina de Sabá, por ejemplo, llegó a visitar a Salomón, le probó con preguntas difíciles o adivinanzas, dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 1. En este caso, el ingenio de Sansón fue demasiado para sus nuevos amigos, de manera que presionaron, dice, a la novia para que les lograra la respuesta. El juego continuó durante toda la semana, poniéndose más y más tenso y áspero al irse acercando el final de la fiesta. Y en el séptimo día, las lágrimas de la novia rompieron la resistencia de Sansón, revelándole su secreto. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Era su interpretación según el capítulo 14, versículo 18, primera parte. Y dice al final del versículo 17, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Por cierto, en ambos casos son un ejemplo de la poesía y del paralelismo hebreos. Sansón había perdido la apuesta. Pagaría a los filisteos 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, pero aquí encontramos 3 enseñanzas. Primero, Sansón fue muy imprudente al referirse a su encuentro con el león. Estaba jugando con algo que Dios le había dado, algo que debía guardar en secreto y que en todo caso debió decírselo a sus padres. No lo hizo, pero lo compartió con sus enemigos, los 30 filisteos. Segundo, Sansón había traicionado algo muy especial de su vida, entregándolo a su mujer y a través de su mujer a los filisteos. Y tercero, no contaba con el apoyo de su esposa. Ella prefirió a sus amigos. Cuando una de las dos partes no conoce el evangelio de Cristo, vienen serios problemas. La presión de los amigos, los cuñados, la familia, los suegros al matrimonio traen más desunión con sus comentarios y con su influencia. Y debido a este engaño de parte de los filisteos, Sansón hizo uso del llamado de Dios. Entonces dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, lo llenó de poder y se dirigió a la ciudad de Ascalón, cerca del mar Mediterráneo, donde dio muerte a 30 filisteos y tomando sus vestimentas entregó a sus compañeros de boda, según el versículo 19. Otro desacierto que encontramos aquí, dice en los versículos 19 y 20. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. El desacierto que encontramos aquí de Sansón fue separarse de su esposa, una decisión precipitada.
Recién había terminado la fiesta de boda, 7 días había durado, pero al verse engañado por los filisteos y por su esposa, y una vez que pagó la apuesta, llevando los 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta a los filisteos, enojado con tanta rabia, tomó sus maletas y se fue de la casa a Sora con sus padres. Bien que ellos lo recibieron. Mal, porque cuando un hijo forma su hogar, será para toda la vida. Cuando vemos las Escrituras, Dios puso bases desde el huerto del Edén para la estabilidad del matrimonio. El vínculo matrimonial no se puede romper. Un divorcio, que es un mero acto jurídico de los hombres, no puede disolver una unión divinamente constituida. Así como no se puede ir al matrimonio con ligereza y precipitación, tampoco se puede disolver el vínculo por incompatibilidad de caracteres, costumbre o ausencia de amor. Como dijo Jesús, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En el huerto del Edén, Dios dijo a Adán: y serán una sola carne. Este principio de unidad fue para todos los matrimonios, y vemos que no había unidad en el matrimonio de Sansón. Su esposa no le había dicho nada sobre la presión y la amenaza de sus amigos filisteos para que lograra la verdad de su enigma. No había comunicación, no había unidad. ¿Dónde estaba el amor que recién se habían profesado? Y es que en un matrimonio mixto, donde una de las dos partes no vive para el Señor, pronto se manifestará la falta de unidad. Sansón era nazareo, consagrado para el Señor. Entonces sabía de alguna manera que al unir su vida en matrimonio, la mujer gentil era para toda la vida. Así creemos, había sido enseñado por sus padres, que sabían de su vocación, que eran temerosos de los mandamientos de Dios y que seguramente fueron cuidadosos cuando lo educaron desde su infancia, recalcando la unidad de la pareja, unidad para toda la vida, unidad de mente, unidad de corazón, unidad psicológica, unidad en todo lo que emprenden. Los dos forman un equipo, trabajan juntos, planean, oran, disfrutan, se esfuerzan, sufren juntos. Y hoy, ¿cómo se ha perdido los principios de Dios con las leyes del hombre? Divorcio express, donde fácilmente se puede romper el vínculo matrimonial. Por eso los divorcios han aumentado, las familias se han desintegrado. Escuchamos de matrimonios que se unen y a los 2, 3, 5 años ya se están divorciando, y las consecuencias han venido a los hijos, que se quedan sin el amor de uno de los dos cónyuges cuando necesitan de las dos partes, de los dos padres, para su seguridad y salud en su vida. Sansón, en un momento de arrebato, se separó de su esposa y se fue con sus padres. Hasta aquí entonces podemos ver algunos desaciertos de Sansón. Vendrían las consecuencias en el capítulo 15 que vamos posteriormente a meditar. Pero vemos aquí que Dios estuvo en medio de los desaciertos de Sansón. Dios en medio de los desaciertos de Sansón. Dice la Biblia en el versículo 3, al final del versículo 3. Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Dice el versículo 6, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Versículo 19 también, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Primero, ¿quién se hubiera imaginado que Dios utilizaría el pecado de Sansón de desobediencia para causar un conflicto entre su pueblo Israel y los filisteos para llevar a cabo sus planes en su pueblo?
Por cierto, algunos jóvenes que tienen una relación de noviazgo con muchachas que no conocen el evangelio, tratan de justificar con este texto: es Dios quien la está poniendo en mi camino, Él la puede transformar una vez que sea mi esposa. Otros dicen: yo la voy a convertir y ella ya me dijo que cuando estemos casados recibirá a Cristo en su corazón. ¡Qué falta de sentido común y de sujeción a las normas de Dios! Nosotros los hombres no convertimos a nadie, es Dios quien lo hace, y la experiencia nos enseña que si de novios quien no conoce a Dios no se acerca, cuando casados tampoco lo hará. Habrá un pequeño porcentaje, pero esa no es la regla. Dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo podía la unión de Sansón con una filistea venir de Jehová? A veces, como en este caso, el Dios soberano transforma nuestras malas acciones para ejecutar sus propósitos. Tenemos algunos ejemplos. Jacob tuvo dos acciones pecaminosas: cuando robó a su hermano Esaú la primogenitura y cuando le quitó la bendición de su padre Isaac. Pero estos actos permitieron llevar a cabo los propósitos de Dios, porque de él se formaría el pueblo de Israel con sus hijos, las 12 tribus. El faraón de Egipto determinó libremente esclavizar y forzar con trabajos duros a los israelitas, pero la Biblia dice que Dios endureció su corazón para que lo hiciera. Así se cumplió su palabra, que su pueblo estaría esclavo 400 años. El rey Roboam, primer rey de Israel después del Reino Unido, tomó una mala decisión cuando dijo que añadiría impuestos más pesados sobre Israel que su padre Salomón. Pero leemos: era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado, en Primero de los Reyes 12:15. Pilato, Herodes, Judas y todos aquellos que llevaron a Cristo a la cruz fueron culpables de crucificar a un inocente que no tenía culpa alguna, pero este era el plan de Dios. De esta misma manera podemos llegar a la conclusión que la decisión de Sansón era errónea, pero fue permitida por Dios y ordenada para que cumpliera el propósito de una victoria inicial sobre los enemigos del pueblo de Dios. Sus errores, sus desaciertos, aunque aparentemente eran para satisfacer sus deseos como hombre, estaba obedeciendo un mandato de Dios, y esta obediencia le traería graves consecuencias. Pero como Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio, aunque de momento tampoco Sansón sabía que sus acciones venían de Dios, el Espíritu de Jehová venía sobre él. Hermanos, el Señor muchas veces usa lo que no es grato en nosotros, todavía lo que está en contra de su santidad, para llevar a cabo sus planes en la vida de su iglesia. Él permite que nuestras flaquezas imperen sobre las cosas espirituales para convertir en victoria y bendición nuestro futuro. Por supuesto que esto no debe justificar una salida pecaminosa ante las pruebas y tentaciones que tenemos, o descuido negligente en nuestra responsabilidad ante aquello que trata de apartarnos del Señor. Las enfermedades como el coronavirus, los problemas económicos por causa de esta pandemia, lo difícil de la vida que vivimos, los problemas que nos hacen llorar, nuestros errores, son formas que el Señor trabaja para enseñarnos grandes cosas en la vida, porque Él está presente en todos nuestros actos, como lo estuvo en la vida de Sansón. Sea el Señor dirigiendo nuestro camino, y como hijos estemos sujetos a sus designios. Que así sea. Himno 361. Yendo con Jesús. 361. Con Jesús a donde quiera iré, porque estoy seguro que Él cuida de mí.
compañía no me atreveré a seguir en sendas que nunca antes vi. Con Jesús mi guiador por doquiera iré, porque Él va conmigo y nada temeré. Con Jesús camino sobre tierra y mar, aunque ruja irada negra tempestad. Con Jesús marchando nada temeré, el desierto oscuro protección tendré. Con Jesús mi guiador por doquiera iré, porque Él va conmigo y nada temeré. Pasaré la noche como el gran Daniel, entre leones fieros quieto dormiré. Si el Señor pernocta con su siervo fiel, aun en fosa oscura nada temeré. Con Jesús mi guiador por doquiera iré, porque Él va conmigo y nada temeré. Señor, gracias por las experiencias que nos permites vivir en la tierra, algunas que vienen a causa de nuestros desaciertos y que nos vemos afectados de momento. Puede ser una enfermedad por no cuidar nuestra dieta, puede ser un problema por no tomar una decisión sabia en el camino, puede ser un conflicto con nuestro prójimo por no saber relacionarnos bien. Mas tú nos enseñas en tu palabra que en cada uno de nuestros actos estás presente y conviertes nuestras desgracias, nuestros errores en bien nuestro. El apóstol San Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Así, Señor, nos edificas, así nos enseñas, así fortaleces nuestra vida y nos vas revelando tu palabra. Gracias por ello. Permítenos, Padre, cumplir con tus promesas y tus planes en nuestra vida. Señor, que seas tú el Señor nuestro, el que gobierna nuestra vida y cada una de nuestras acciones, como lo hiciste con Sansón. En Cristo Jesús. Amén.